Muy buenas tardes, estimados alumnos, quienes habla el profesor Félix Eduardo del Carmen Pilco. En esta ocasión vamos a desarrollar en el curso de Historia del Perú el tema de la Reforma Borbónica y la Revolución de Tupac Amaru II. El tema de la Reforma Borbónica va a establecer a las siguientes características. Punto 1, concepto, contexto, objetivo y situación de España. Cuando hablamos de la Reforma Borbónica, tomamos como punto un antecedente. Durante el virreinato peruano, la economía era un sistema económico cerrado. Vale decir, era un monopolio impuesta por el rey Carlos V, donde te acordarás en una clase que te hablé que todo el mineral partía del puerto del Callao rumbo a Sevilla, España. A ese tránsito del Perú a España, Sevilla, se le denominaba monopolio comercial exclusivo. Era un sistema económico cerrado. Pero ahora, cuando viene la Reforma Borbónica en el siglo XVIII, en el año 1700, la economía ya no va a ser un sistema cerrado, ahora es un sistema abierto. ¿Por qué abierto, profesor? Porque la importación se va a dar tanto al interior de América como al resto de Europa, tanto la importación como la exportación. Entonces, la reforma borbónica, ¿qué propone? Propone medidas económicas, medida política y medida administrativa. Pero acuérdate, se inicia en el llamado siglo XVIII, en el año 1700. Con esta reforma borbónica, al determinarse cambios en la organización económica, la reforma borbónica también plantea nuevos territorios. Quiere decir, se va a recortar el territorio del virreinato peruano y se va a crear el virreinato de La Plata y capitanías generales como la capitanía de Venezuela, la capitanía de Charcas, Ecuador, posteriormente también estos territorios no explotados como Cuba, Haití y Guatemala. Desde el punto de vista del contexto, cuando se establece la reforma borbónica sobre América, dominio de España, en Inglaterra también estalla la revolución industrial. Revolución industrial que estalla en el mismo siglo XVIII. La característica de esa revolución fue una característica manufacturera y textil, carbón y vapor. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era extraer todo el oro y la plata. Pero al extraer el oro y la plata, pregúntate tú, ¿quiénes lo trabajaban? ¿O quiénes eran explotados? La población indígena. Esa misma población indígena era quien daba, a través de su fuerza laboral de trabajo, abastecía de enriquecimiento a los reinos de España. Profesor, en el siglo XVI, España era una potencia. Pero ¿qué pasaba en ese momento con Inglaterra y con Francia? Inglaterra y Francia durante el siglo XVI, estimados alumnos, habían perdido un poco el poder político, económico y militar, porque ellos en el siglo XIV y XV enfrentaron la guerra, la llamada Guerra de los 100 años, guerra que les llevó también a ellos mismos a una crisis política, a una crisis económica, y sobre la base de esa crisis política económica, España empieza a surgir como la única potencia, como la única hegemonía mundial en el mundo europeo. Pero, profesor, cuando viene el siglo XVIII, profesor, ya no es España una potencia, no, va a ser una potencia ya en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque los reinos de Francia e Inglaterra van a empezarse a recuperar lentamente y van a adquirir nuevamente su auge, su jerarquía de poder. Quiere decir que en Europa, al ver que España va perdiendo poder económico y político, estalla la guerra de sucesión. Y esta guerra de sucesión se da entre la guerra de España, Francia, Austria e Inglaterra. ¿Quién gana esta guerra, profesor? Esta guerra lo ganan los ingleses y se firma el llamado Tratado de Utrecht. ¿Qué establece el Tratado de Utrecht? Primero, establece el navío de permiso, el navío de registro y el navío de derecho y asiento. Quiere decir que Inglaterra le pide permiso a España para que Inglaterra envíe embarcaciones al Perú. Pero, ¿a qué se debe eso, profesor? Hace rato te expliqué qué sucedió en Inglaterra, la revolución industrial. O sea, los ingleses tenían la tecnología, pero ¿qué no tenían los ingleses? Mercado. Los ingleses no tenían mercado para poder comercializar sus productos. Pero ahora es España quien le pide a los ingleses que envíen más embarcaciones de comercio. A eso se le llama el navío de registros. Pero ahora Inglaterra, a través del Tratado de Utrecht, ¿qué va a imponer Inglaterra?
que ahora Inglaterra le va a vender los esclavos a España. Ya no es como España antes capturaba o secuestraba a los esclavos del Caribe y de Panamá. Ahora los ingleses le venden esclavos a los españoles. Profesor, cuando se determina una nueva organización económica sobre el territorio peruano, sobre lo que era el virreinato, ¿cuál fue el comportamiento de la élite peruana, o vale decir de la población indígena? La población indígena no estaba de acuerdo en pagar el alza de impuestos denominada la alcabala que fue impuesto por el rey Carlos III. En este contexto se subleva Túpac Amaru II, un 4 de noviembre de 1780, la cual es la primera revolución en América del Sur. Sobre esta revolución existen varios contextos, existen varias teorías, estimados alumnos. Las causas va a ser la humillación a la población indígena, el abuso de los corregidores, la explotación en los centros de los obrajes, chorrillos, manufactura, la imposición del catolicismo cristiano a la religión. Esta revolución va a tener dos fases, la fase quechua y la fase aymara. Túpac Amaru tiene el apoyo de Tomás Atito Condemaita, Micaela Bastidas, donde Túpac Amaru obtiene la victoria en la batalla de Sangarará, pero será derrotado por el rey Agustín de Jauregui en la batalla de Checacupe. Pero esta revolución llega a extenderse hacia Bolivia. En Bolivia es liderado por Diego Cristóbal y Túpac Katari. Pero el problema de los dos, ¿cuál fue? De que no tuvieron una estrategia política ni militar. Hablaron diferentes idiomas. Por lo tanto, la revolución también fracasa en Bolivia. Para hacerte un repaso sencillo, ¿qué implicó, profesor, la reforma borbónica? La reforma borbónica lo que va a determinar sobre el virreinato peruano o la colonia de España, que era el Perú, una nueva organización económica. Profesor, ¿qué se determina? Se determina el alza de la alcabala, el alza de impuestos. Segundo, ¿qué implica la reforma borbónica? Ya no va a dominar la dinastía de los Habsburgo, ahora domina la familia borbónica, y la familia borbónica proviene de Francia. Profesor, ¿qué implicó el Tratado de Utrecht? Muy sencillo, ¿no? El Tratado de Utrecht implica el navío de permiso, el navío de registro y el navío de derecho, los asientos. Dato que ya te expliqué hace un momento. Ahora, al interior de todo este proceso de la reforma borbónica, como acontecimiento social y político que estalló, la revolución de Túpac Amaru II. Entonces, estimados alumnos, al desarrollar esta clase, espero que me hayas entendido, espero haber sido objetivo, y te dejo en la pizarra 3 preguntas que me lo vas a desarrollar. Primera pregunta, ¿qué determinó el Tratado de Utrecht? Regresamos acá, alumno, mira, navío de permiso, navío de registro y navío de derecho y asiento. Tú lo vas a fundamentar en casa. Segunda pregunta, en el proceso de la reforma borbónica, ¿qué sucedió en Inglaterra? Te lo expliqué acá. Miramos acá en el contexto y en la grabación está fundamentado por mi persona. Tercera pregunta, ¿cuáles fueron las causas del estallido de la revolución de Túpac Amaru? Acá tenemos las causas y lo vas a fundamentar. Siguiente punto, estimados alumnos. Lo vas a transcribir en tu cuaderno, la clase que está en estos momentos en tu video. Y la tarea me lo vas a desarrollar en el cuaderno. Cuando se levante el estado de emergencia, yo voy a revisar esta transcripción en tu cuaderno más la tarea desarrollada. Y un gran favor, quédate en casa, hijo. Bendiciones para la familia y bendiciones para nuestro pueblo peruano. Cuídense mucho. Gracias.